Hola, hoy vamos a hablar sobre los cambios sociales y culturales del diseño a finales del siglo XIX. En el siglo XIX el diseño llegó a entregar mensajes visuales que eran conferidos a dos personas, a los dibujantes y al impresor. Al dibujante se le mostraba o se le caracterizaba como una persona o un artista y al impresor como un artesano. El dibujante veía la tipografía como un elemento secundario y de menor o mayor atención, mejor, a los elementos ornamentales e ilustrativos. Como podemos ver en la imagen, que toda la tipografía era toda ornamental e ilustrativa. Pasando el tiempo, en el año 1891 a 1893, el señor William Morris creó una imprenta llamada Helm Scott, en el cual esta imprenta estableció una separación entre el diseño con la producción y lo que eran las bellas artes, caracterizándolas por la creación de estilos históricos y especialmente y muy aplicadamente a los medievales. Yéndonos más adelante, nos vamos al arte Nouveau, en el cual se caracterizó o fue elemental en el siglo XIX y empezaba con estilos decorativos, ornamentales de mayor orden visual y complejidad. Este era muy destacado en ese entonces porque hacía uso de sus caracteres en olas florales y formas híbridas o recargadas. Como podemos ver en la imagen, se relacionaba a la mujer con el pelo y los ornamentos florales. Algo muy importante que podemos destacar es de que la persona o el mejor exponente de este arte fue Alfonso Mucha. Este fue uno de los más importantes en este arte porque fue el más destacado y el que más podemos ver hoy en día sus trabajos, que se esforzó mucho en este arte. Pasando al dadaísmo, lo encontramos que fue floreciendo en el año 1915 al 1922 y como principal su centro de actividad fue en un cabaret en donde iban los poetas, artistas, y todos ellos se sentían o se encontraban ahí para hacer actividades experimentales que surgieran en ese entonces. Y entonces empezó el dadaísmo, en el cual utilizaban técnicas como eran el reanimade, que en realidad se trataba de un objeto corriente que lo podían sacar de un contexto original y expuesto al arte, o sea, de algo original pasarlo al arte. También fue utilizado el collage o el collage, donde se empezó con madera, metales, plumilla de animales y otras cosas que podemos ver. También empezaron a utilizar la tipografía combinándolos con cuerpos, pesos, tamaños, etcétera, buscando darle otro sentido a esos términos, como podemos ver en este cartel que fue creado para un recital de dadaísmo. Ahora nos vamos a la escuela La Bauhaus. Esta escuela fue fundada por un arquitecto llamado Walter Groth en el año 1919 y en el cual reflejaba corrientes socialistas que en ese momento tenía Europa, y en el cual consistía en llevar el arte y el diseño a un terreno de la vida cotidiana, pasar todo ese arte a lo que era la cotidianidad en ese tiempo. Algo característico de la Bauhaus era que era sencillo, utilizaba cosas geométricas y muy refinadas. Como podemos ver, en realidad todo era geométrico, era algo muy sencillo.
Nos vamos al superrealismo. Este movimiento se creó por Andres Belton, el fundador, en el año 1924, en el cual este movimiento optaba una búsqueda con lo que era la psicología moderna sobre los orígenes de las variaciones de las imágenes, y era importante todo esto, tanto así que Freud, un importante exponente, empezó a dar investigaciones con un proceso de los sueños. O sea, sus trabajos se caracterizaban por ese tema. Se desarrolla muy en los años 30, en el cual tiene una actitud frente a lo que es la vida y el conjunto de reglas estáticas de ese entonces, y pretendía crear una obra positiva sirviéndose de la imaginación, imaginándose cosas que en realidad uno no puede creer, como estas dos imágenes en donde se ve a un hombre cargando el ojo, algo que podríamos decir que no, eso no es algo real, y el de tener una ciudad en realidad que no se sostenía sobre nada, entonces algo irreal. Nos vamos al arte deco. El arte deco se creó en los años de entreguerras, en el cual este arte se caracterizaba por los movimientos de la geometría, en el cual podrían estar muy marcados lo que era el cubo, las esferas, las líneas rectas, y también se destacaban lo que eran los zigzags, los juegos de líneas paralelas, y cual insinuaban lo que era la profundidad de una proporción visual del plano y el espacio. O sea, todo era muy sencillo, con estas cosas decorativas, y se veía como geométricamente las imágenes, que se veía muy chévere porque además de la decoración, muy decente y muy presentable. Nos vamos al futurismo. Al futurismo nos encontramos que fue creado en 1909, en el cual fue creado por Filippo Marinetti. Este señor estaba fascinado por las máquinas, los movimientos de transporte y las comunicaciones modernas. Él empezó a hacer pinturas y esculturas en el cual formaban ángulos de líneas enérgicas para poder transmitir una sensación de dinamismo o de movimiento. En realidad él quería o estaba muy entrelazado con el movimiento, y en el cual empezó a vincular la forma de un contenido poético y también de velocidad a estas imágenes. Su entusiasmo era por la guerra, las máquinas, la vida moderna, y todo esto lo podemos ver en los museos que hay hoy en día, que es muy característico de este señor. Nos vamos ahora al cubismo. El cubismo fue inventado por Pablo Picasso y Georges Braden en la década del siglo XX, en el cual Picasso empezaron a emplear o ver, a crear en el lienzo o en donde pintaban, empezar a colocar los objetos planos y que se vieran de lado y lado y que pudieran verse totalmente, dando así como algo de una imagen aplanada, que en realidad nosotros diríamos que es algo ilógico, pero en realidad ellos lo crearon y se veía en muchos casos abstracta. Nos vamos para el estilo de Cid, creado en 1917 por Theo Vance y Peter Mondrian, en el cual empezaron a ubicar formas cuadradas y constituían elementos geométricos sencillos, como eran las líneas rectas y los colores primarios puros. También ejerció una profundidad de influencia en los ámbitos de lo que era la arquitectura,
también al diseño de objetos domésticos y pasando de lo que era lo inmobiliario a lo que eran las artes plásticas. Nos vamos por último al pop art o el arte moderno popular. Este arte fue creado en 1960 y en el cual surge en una sociedad de masas y consumo, en el cual sus imágenes y todas estas cosas son inspiradas o por inspiración de la misma. Este arte es creado o eminente por lo urbano, lo irónico y también con lo que eran los sentidos críticos. Su base se destacaba en lo que eran los cómics, las latas o botellas, también lo que eran los aparatos electrodomésticos, de pronto marcas famosas o personajes atléticos que estuvieran muy arraigados en ese entonces. En este arte se implementó lo que era el fotomontaje, el collage o el collage y el montaje, que fueron muy utilizados y que lo podemos ver hoy ahora. Entonces este es, y espero que les haya gustado esta explicación y espero que analicen muy bien esta infografía. Bueno, muchas gracias.